en el campus, en el aula virtual, dentro de la pestaña Unidad 2, Probabilidad, y en la pestaña Videos de ese sector, hay un par de videos de probabilidad básica que tienen que ver con temas que nosotros estamos viendo hoy. Les vamos a pedir que esos videos después los continúen viendo, porque van a ir un poquito más allá de los temas que damos nosotros, y seguramente subamos alguno más en la tarde de hoy o mañana en la mañana, para poder trabajar el martes directamente con ejercitación relacionada con esos temas. Entonces, lo que les vamos a pedir es que miren esos videos, que son clases nuestras, que dimos el año pasado, con este mismo ritmo que ustedes están acostumbrados que demos, un ritmo pausado, preguntando a los estudiantes y demás, que les va a permitir seguir los contenidos de los PowerPoint que nosotros vamos a subir. Entonces, para el martes, les vamos a pedir que miren esos videos, de forma tal de que podamos trabajar con los conceptos que ustedes hayan aprendido tras ver esos videos. Y obviamente, evacuar todas las dudas en los problemas, en los ejercicios que nosotros planteemos para resolver. Así que, si no hay entonces nada más, directamente vamos a pasar a lo que estábamos viendo la semana pasada, donde habíamos quedado, que yo creo que aquí puede ser que haya quedado alguna duda, porque fue lo último que vimos antes de terminar la clase del día martes. Si yo lo voy a revisar un poquito rápidamente, salvo que alguien me diga que quiere que nos detengamos para verlo con un poquito más de profundidad. Recuerden que habíamos visto cómo se definía el cálculo de la probabilidad, distintas expresiones para calcularlas, y nos estábamos concentrando en esto de la probabilidad exacta o clásica, que es la fórmula que nosotros podemos aplicar cuando contamos con todos los datos necesarios para poder calcular. Recuerden también que esta fórmula que usábamos nosotros para calcular la probabilidad, a ver si alguien se acuerda cómo era. La probabilidad es un cociente entre dos números. ¿Se acuerdan cuál es el numerador y cuál es el denominador? A ver cómo están de activos hoy. Silencio me parece, ¿eh? Tienen que tenerlo por lo menos en sus apuntes. Es necesario que lo hayan visto, chicos, para poder seguir, que lo recuerden, digamos, para poder seguir con la clase de hoy, ¿no? Alguien que me diga cuál es la fórmula, por favor, o la expresión con la cual calculamos la probabilidad. Primero voy a preguntar, ¿me están escuchando? Hola Sergio, sí se Me escucha. parece que están dormidos. Ah, Dice disculpa, que no. Nicole, pero la clase está subida. La clase desde el 15 de junio, la clase está subida, son dos partes, está en el aula virtual, yo creo que desde el mismo martes, si no desde ayer temprano. Así que Ahí está. Bien, Magdalena, bien, Magdalena. Magdalena nos dice que la fórmula es NCF sobre NCP. Intencionalmente estoy diciendo cuáles son las letras y no lo que significa esto, ¿no? ¿Qué significa NCF? Número de casos favorables, bien. ¿Y NCP? Número de casos posibles. Perfecto. Bien, Milagros, también que acotaste junto con Magdalena. Ahora viene otra pregunta interesante y que es un poquito para pensar. Pero también lo pueden recordar desde la clase de los otros días, ¿no?
¿Qué voy a tener más en un cálculo de probabilidad? ¿Casos favorables o casos posibles? Eso no lo planteamos así directamente, pero sí trabajamos con algunos ejemplos y demás. Entonces piensen en función de esos ejemplos. ¿Cómo, perdón? Estoy Ahí, viendo en el chat sí que dicen posibles, es perfecto lo que están diciendo. O sea, siempre el número de casos favorables, voy a poner en principio así, va a ser más chico que el número de casos posibles. ¿Pueden ser iguales los números de casos favorables y los números de casos posibles? Recuerden que el martes hablamos de sucesos simples, sucesos compuestos, y después nos apareció uno que se llamaba suceso seguro. A ver qué les parece. ¿Pueden ser iguales? ¿Puede haber la misma cantidad de casos favorables que de casos posibles? Yo estoy viendo, ahí dice Santiago que sí. Me gustaría, Santiago Schiavoni, si podés explicar un poquito cómo es esto que estás pensando. Está bien tu respuesta, pero si la fundamentás va a estar mejor. Yo estoy viendo, por ejemplo, que acá en el chat, los voy a hacer mover un poquito para calcular, ¿no? Yo estoy viendo acá en esta clase, digamos, que contándonos los profesores y contándonos a ustedes, somos un total de 20 personas. De estas 20 personas, recién, mientras estaba esperando, bueno, ahora se bajó uno, somos 19, recién éramos 20, no importa. De esos 20, yo conté que hay, clasificándolos por sexo, que había 16 mujeres y que hay 4 varones. Entonces yo voy a hacer la siguiente pregunta. Si yo selecciono a uno de ustedes al azar, supongamos que le otorgo un número a cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, metemos esos 20 numeritos en la bolsa, extraemos un numerito, y la pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea de sexo femenino? Acá vamos a poner mujeres, sexo femenino, varones, sexo masculino. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea de sexo femenino? Aplicando esta expresión que tenemos acá, para ver si la recuerdan, ¿no? Hay un cociente, ¿cuántos casos favorables tengo? ¿Cuántos casos posibles hay? Qué dormidos que están, por favor. Si estuviera en el aula, yo les aseguro que me daría vuelta, le hablaría a la pared y le preguntaría a la pared a ver si me puede contestar. Pero acá solamente le estoy preguntando a la pantalla. Sí, ahí veo respuesta en el chat. Sí, Caro. Sí, ahí Santiago y Marco respondieron que el resultado final directamente 80%, y Camila hizo el cociente entre el número de mujeres y el total de, es decir, el número de casos probables. Perfecto. Lo estoy viendo, está bien todo lo que hicieron. Bien. Bien, chicos. 16 casos favorables. ¿Por qué 16 casos favorables? Porque yo les dije, metemos los papelitos numerados del 1 al 20 de todos los que están acá,
Y de esos papelitos, solamente los favorables, los que cumplen con la condición que yo quiero que se dé, es decir, que sea de sexo femenino, hay 16. Pero la posibilidad que tengo de elegir papelitos son todos, son los 20, porque los 20 papelitos están en la bolsa y todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y yo a priori no sé cuál va a salir. Eso es, acuérdense, una de las características de un experimento aleatorio, que es el que estamos realizando. Seleccionar un estudiante o una persona de esta reunión de Zoom al azar y ver de qué sexo es. Ese es el experimento aleatorio. El suceso es que sea de sexo femenino y la probabilidad de que sea de sexo femenino es número de casos favorables, 16, sobre número de casos posibles, 20. Que haciendo la cuenta, como bien ustedes dijeron, si la ponen al resultado en decimales, les queda 0,80, pero esto traducido en porcentaje, podemos escribir que es el 80%. Muy bien las respuestas. Recuerden, bueno, acá tenemos ese caso. Después voy a seguir haciendo un recordatorio más sobre esto. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea de sexo masculino? ¿Cómo hago para calcularlo? Ahí Nicole escribió 4 sobre 20, rápidamente, y esto le dio 0,20, a lo cual tradujo a un 20% en porcentaje. Muy bien. Y si yo ahora digo, ¿cuál es la probabilidad de que yo elijo a alguien al azar y sea de sexo femenino o de sexo masculino? ¿Cuánto va a dar esa probabilidad? 100% están diciendo, muy bien, porque en ese caso tendríamos que hacer el cociente 20 sobre 20, que es 1, o sea, efectivamente el 100%. Este ejemplo, muy tonto, muy sencillo, ¿sirve para qué? Para mostrarnos a todos que a veces los casos favorables pueden ser iguales a los casos posibles. Y eso sería un suceso seguro. ¿Alguien duda de que si yo metí 20 papelitos en la bolsa con los nombres de cada uno de los que estamos acá presentes y yo saco un papelito de la bolsa, ese papelito va a corresponder a una persona de sexo femenino o de sexo masculino? ¿Hay alguna duda de eso? ¿Puede salir otra cosa? Imposible. ¿Por qué no? Y porque estamos agotando todas las posibilidades. Estamos hablando en este caso de una variable que es dicotómica, que puede ser mujer o varón, o sea, femenino o masculino. No cabe otra posibilidad. Entonces, si yo meto los nombres de todos nosotros en una bolsa y saco uno, sí o sí va a cumplir una de estas dos características. En ese caso estamos hablando de un suceso seguro y por eso decimos que el número de casos favorables puede ser a veces igual al número de casos posibles. Pero generalmente, la mayoría de las veces, el número de casos favorables es menor que el número de casos posibles. Otra cosa importante que que se mencionó en la clase del martes, fue el valor de la probabilidad. ¿Se acuerdan qué valor puede tomar la probabilidad? Pregunto estas cosas porque son elementales e importantísimas, ¿no? Entre 0 y 1, dice Magdalena. Muy bien. La probabilidad, en realidad, nosotros decimos que es un valor comprendido entre 0 y 1. Generalmente se escribe 0 menor que P menor que 1 sin poner los iguales, porque si ponemos igual a 1, estaríamos en el caso de que es un suceso seguro. Entonces, ¿qué sentido tiene calcular la probabilidad de algo que sabemos que sí o sí va a ocurrir? Y si ponemos 0, es un suceso que sea inseguro. O sea, ¿cuál sería el sentido de calcular la probabilidad de tirar un dado y obtener un 7? Si sabemos que solamente puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Por eso decimos que la probabilidad es un valor comprendido entre 0 y 1. De hecho, ustedes hicieron dos cálculos recién. El primero les dio 0,80 y el segundo les dio 0,20.
Ahora, pregunto algo más. ¿Por qué decimos 80%? Si decimos que tiene que estar comprendido entre 0 y 1. Y de repente aparece 20, aparece 80%. Porque yo no quiero que se confundan, ¿eh? Si decimos entre 0 y 1, 0,80, 0,20, porque lo llevamos a porcentaje muy bien, y para llevarlo a porcentaje multiplicamos por 100%. Y en realidad, como dice Santiago, el valor que dio no fue 80%, sino que dio 0,8, un valor entre 0 y 1. También es válido escribir que la probabilidad es un porcentaje que nos va a dar comprendido entre el 0% y el 100%. No puede ser nunca la probabilidad un valor mayor que 1, sobre todo por esto que estamos hablando acá, ¿no? Porque el número de casos favorables nunca va a ser mayor que el número de casos posibles. ¿Y podría ser la probabilidad un valor negativo? Qué pregunta, ¿eh? Claro, ¿podría darme la probabilidad un menos 20%? Para mí, con el día espectacular que tenemos hoy, la probabilidad de que mañana llueva es menos 20%. A ver ¿Qué si les alguien se parece? anima, ¿Cómo, Caro? a ver si alguien se anima a dar esa respuesta. Claro, pero no solo la respuesta, como dijo ¿Por qué Nicole, que no? dice no, yo quiero saber por qué Sí. no. Es más mayor que 0, más mayor. ¿Y por qué es mayor que 0, Más. Josefina? Sí, Profe, no sí. se podría porque si es menor, o sea, no puede ser menor que 0%, ya que 0% sería que no existe la probabilidad, o sea, que sería imposible, digamos. Y bueno, pero si yo tuviera para calcular, qué sé yo, en un caso, me dan un ejemplo, no sé cuál sería, estoy inventando algo nada más que como para que ustedes lo puedan relacionar. A mí me dan un ejemplo y me dicen, bueno, mirá, resulta ser que calculamos la probabilidad, número de casos favorables sobre el número de casos posibles, a mí me dio menos 8 sobre 10. Entonces me dio menos 0,80. Y eso es Ujú. negativo. Ahí dijo algo Camila que está bien en el chat. No existen menos 16 mujeres. ¿Qué es lo que sucede? A ver, vas rumbeada, Camila. ¿Qué pasa con los casos favorables? Cuando decimos número de casos favorables, en realidad, ¿qué número colocamos en un número de casos favorables? ¿Qué estamos haciendo con las mujeres, por ejemplo, si son el número de casos favorables? ¿Qué hicimos para decir que hay 16? ¿Qué hice yo cuando calculé? Los conté, por supuesto, y si los cuento, ¿puede haber números negativos? De ninguna manera. Entonces, el número de casos favorables y el número de casos posibles, los dos van a ser resultados positivos. Entonces, es imposible obtener una probabilidad negativa. Más allá de lo que dijo Santiago, que es imposible tener una probabilidad menor que 0. Pero justamente por esta razón, ¿no? Porque estamos contando el número de casos favorables, contando el número de casos posibles, y en los dos casos son números positivos. Y el cociente entre dos números positivos siempre da por resultado un número positivo. Bien, esto es básico lo que estoy mencionando acá de probabilidad, y es importantísimo que ustedes lo tengan bien entendido, porque sobre esto, o esto mejor dicho, es lo que vamos a aplicar en el resto de la clase, y sobre todo en este ejercicio que estuvimos analizando al finalizar la clase del martes. Entonces, vuelvo para esto. Hablábamos de la pareja que es portadora, tanto el varón como la mujer, de un gen recesivo para una determinada enfermedad, ¿se acuerdan? Y teníamos un esquemita que yo voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Voy a pasar a la siguiente imagen, en donde tenemos el hombre que tiene un gen normal y un gen recesivo, y la mujer tiene un gen normal, un gen recesivo. Cuando el hombre y la mujer se combinan los genes para tener un hijo,
lo que puede suceder son todas estas posibilidades que están escritas acá abajo, estas 4 posibilidades que yo voy a marcar ahora. Y no hay más que estas 4. O sea, puede ser que el hombre aporte su gen sano y la mujer su gen sano. O que el hombre aporte el gen recesivo y la mujer el gen sano. O al revés, que el hombre aporte el gen sano y la mujer el gen recesivo. O que la mujer aporte el gen, y la mujer y el hombre, los dos, aporten el gen recesivo. ¿Esta combinación que hacemos se entiende porque hay 4 casos? ¿Comprenden por qué hay 4? Bien, perfecto. Ahora, fíjense esto. Acá dice abajo sano, portadores, enfermos. Pero esto tiene que ir acompañado de alguna gráfica que me permita entenderlo. De estos 4 casos que se dan, ¿cuándo el hijo va a ser sano? ¿Cuándo les parece que va a ser sano el hijo? Cuando los dos aporten el gen sano. Bien, Marcos, lo voy a encerrar acá. Ahí vamos a tener un hijo sano. Cuando no tenga las 2 A, dice Santiago. Bueno, puede ser, pero ahí es para discutirlo un poquito, porque hay 2 palabras más que me ayudan. ¿Cuándo el hijo va a ser enfermo? Sí, Santiago, consulta tranquilo, abre el micrófono, por favor, si podés. Porque ahí dice sano y hay una A con un asterisco y una A sin asterisco. Por Y eso del dije otro lado yo, hay, dice, claro, por eso dije yo que había que marcar bien, delimitar bien cuáles son sanos, cuáles son portadores y cuáles son enfermos para entenderlo. Si ustedes miran el enunciado, dice los 2 miembros de una pareja son portadores de un gen. Y como portadores tienen un gen sano y un gen recesivo. No los 2 recesivos, porque serían enfermos, y no los dos genes sanos o normales, digamos, porque serían sanos. Entonces, cuando uno dice portadores, los portadores son estos, los que tienen un gen normal y tienen un gen recesivo. No están enfermos, pero son portadores de ese gen. ¿Se comprende, Santiago? sí, ahora sí. Y el otro caso que me queda, los 2 están enfermos, o sea, el hijo sería enfermo si los 2 genes son recesivos. Entonces, entendiendo un poquitito esto, fíjense ahora cómo podemos responder la consigna, que es calcular la probabilidad de tener un hijo enfermo. Entonces, no perdamos de vista que lo que tenemos que hacer es una cuentita en donde la probabilidad es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Perfecto lo que puso Santiago en el chat. Hay un caso favorable, solamente este que estamos marcando acá, este sería el caso favorable, sobre 4 casos posibles, que son todos los que vimos inicialmente y que marcamos que eran 4. O sea que efectivamente la probabilidad acá nos da 0,25, o si ustedes quieren, escribir también, y no hay problema, que la probabilidad es igual al 25%. ¿Se comprendió esto? O sea, a diferencia del caso que yo propuse antes, donde tenía los nombres de todos y elegíamos uno al azar, acá tenemos una combinación que se puede dar tranquilamente entre un hombre y una mujer que van a tener un hijo y tienen genes sanos y genes que son portadores. Bien, no sé, Caro, si querés agregar algo, o Sofi. No, creo que hasta acá se va entendiendo. No sé los chicos si tienen alguna duda antes de seguir avanzando. ¿Quieren que la revisemos ahora? Yo creo que me parece que ahora tanto el valor de la probabilidad como la forma de calcularlo, todo esto le debe haber quedado un poquito más claro. Insisto en que esto
se puede hacer solo, chicos, cuando conocemos todos los datos. Fíjense, ¿no? Acá lo dice bien clarito en esta parte. En este caso, se conocen los casos posibles. Cuando nosotros conocemos todos los casos, perfecto, podemos calcularlo de esta manera, con esta fórmula. Si no conocemos los casos posibles, bueno, tendremos que recurrir a otras cosas. A ver, yo hago una pregunta. ¿Cómo sabría o qué información debería yo tener para, supónganse que están ustedes en su consultorio de nutricionistas, tocan el timbre o llaman por teléfono para que ustedes puedan, seguramente para una consulta, ¿no? Para una consulta a ustedes. ¿Cómo pueden saber ustedes qué probabilidad habría de que esa persona que está tocando el timbre asista a ustedes porque necesita una dieta especial porque es diabético? ¿Se entiende la pregunta, no? Yo estoy en mi consultorio, o suena el celular, o suena el timbre, hay que atender, pasan, no tengo ni idea por qué viene, porque es la primera vez que viene a mi consultorio, pero ¿cómo puedo saber cuál es la probabilidad de que sea diabético? Y que entonces venga a pedirme una dieta especial. Ya no conozco los casos posibles, no conozco nada. Pregunto a ver si se lo imaginan. Voy a volver un cachitito para atrás con algunas diapositivas que capaz sirven para que se orienten. Creo que estaba por acá, si no me equivoco. Si no me fui muy para atrás, sí, me fui para atrás. La definición de Pascal servía cuando nosotros conocemos los casos. ¿Qué pasa cuando no los conocemos? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿Pensar algo? Ahí eso quería mostrarles. No tenemos los datos necesarios, entonces caemos en la probabilidad experimental. El cálculo se realiza en función de la experiencia, la cual varía en función del tiempo y el espacio. El espacio es mi consultorio, el tiempo es hoy, porque hoy llegó esa persona. En función de la experiencia, ¿qué puedo decir? No sé si querés ayudar, Caro o Sofía, con alguna preguntita. Que es muy Marcos, poco probable, dice Marcos. Pero convenceme, Marcos, ¿por qué? Porque yo te podría decir, vos sabés que no, para mí es el 60%. Bueno, eso es una buena respuesta. Eso es una buena respuesta. Porque vos tenés las fichas de todos tus pacientes y nunca atendiste a una persona con esas características. Entonces decís, la verdad que la probabilidad es el 0%. Va a estar relacionado, dice Mercedes, con la cantidad de pacientes con ese problema. Perfecto. Si ustedes en su historia de consultorio han atendido el 15% de pacientes con problemas con problema diabético, entonces es posible, o sea, la probabilidad de que venga una nueva persona está basada en la historia que tenemos, en la experiencia que tenemos. Y entonces, a mi respuesta, ustedes deberían decir el 15% porque hasta el día de hoy yo atendí un 15% de pacientes que tenían problemas de diabetes. Se recurre, por ejemplo, a la historia que tenemos. Eso es en función de la experiencia, en función del tiempo y el espacio. ¿Y por qué en función del tiempo? Porque si yo hasta hoy tenía el 15% de atender personas con diabetes, pero resulta ser que mañana, hoy, mañana, pasado, atiendo nuevos casos y esos casos son todos diabéticos, indudablemente ese porcentaje de historia que yo tengo va a aumentar. Entonces quizás ya mañana o dentro de una semana sea el 17%, o puede bajar y sea el 10%. ¿Se entiende a qué nos referimos con esto de probabilidad experimental? Bien, bien. Dice Marcos que sí. Perfecto. Bien. Bueno, después del corte,
que nos vamos a reconectar, vamos a seguir ahora con un ejercicio que tiene que ver con la probabilidad experimental, pero yo quería que antes ustedes entendieran cuál es el concepto de la probabilidad experimental. Si quieren hacer una capturita de pantalla para pensarlo, estaría genial. Entonces, mientras nos reconectamos, ustedes pueden ver esa captura de pantalla y pensarlo un ratito. No lo voy a leer porque no sé si me va a dar el tiempo, pero por lo menos hagan esa captura y piensen a ver cómo podemos resolver este ejercicio. Hay datos, pero no podemos calcularlo de la forma exacta, ¿no? Con la fórmula de Pascal. Tenemos que recurrir a la probabilidad experimental. Creo que lo van a sacar rápidamente. Así que dice acá Santiago que la probabilidad de curarse es del 10%. Antes de darle la palabra a Santiago, también coincide Mercedes. Ahí Camila, bárbaro Camila, muy bien, porque Camila puso la expresión. Entonces directamente vamos a avanzar. Camila puso que para calcular esto hay que hacer 20 sobre 200 igual a 100%. Y eso está basado en la experiencia, como decíamos antes. No hay un cálculo de número de casos favorables sobre el número de casos posibles, sino que, fíjense cómo dice el enunciado, ¿no? Se han tratado hasta la fecha 200 tumores del mismo tipo y se han curado 20 pacientes. O sea que la historia de esto me muestra que de 200 se han curado 20. Un porcentaje, tal cual lo expresa Camila en el chat. Es decir, que el cálculo que tenemos que hacer para determinar esa probabilidad es 20 sobre 200. Y no estamos hablando acá de casos favorables y posibles, sino en función de la historia. Y esto va a variar con el tiempo, lógico, porque hasta la fecha se trataron 200 tumores. Pero capaz que el mes que viene hacemos un relevamiento y se han tratado 210 tumores. Y se han curado otra cantidad diferente de pacientes, y entonces ese cociente que ahora en este momento nos da 0,1, dentro de un mes nos va a dar un valor diferente, más alto o más bajo. Y si en vez de trabajar en este servicio médico en particular, miramos los servicios médicos de toda la ciudad, ahí también entra en juego el espacio, y entonces vamos a tener otros datos que nos van a modificar este resultado, y quizás esta probabilidad también se vea modificada. Tiempo y espacio. Bien. Ahí fíjense, muy sencillo, ¿no? Está explicado más abajo lo que yo decía, que para que ustedes lo leen, de que si entra uno nuevo, va a variar. Hay otra que es la probabilidad frecuentista o subjetiva de Kolmogorov, un ruso que se dedicó mucho al estudio de las probabilidades, y que tiene que ver con las proporciones de ocurrencia, frecuencias relativas de un resultado, o en una larga serie de repeticiones de un experimento aleatorio. Yo suelo poner como ejemplo acá de que si ustedes quieren calcular de alguna manera que, por ejemplo, no les cierra esto de la fórmula de número de casos favorables sobre el número de casos posibles, si ustedes hicieran el lanzamiento de un dado y anotaran la cantidad de veces que lo lanzan y la cantidad de veces que sale un número determinado, yo les puedo asegurar que al cabo de muchos lanzamientos, 200, 400, 1000, cuanto más lanzamientos haga, la cantidad, o sea, la relación entre la cantidad de veces que sale, por ejemplo, el 4 y los lanzamientos, va a aproximarse al valor un sexto, que es la probabilidad que nosotros hubiésemos calculado haciendo número de casos favorables sobre número de casos posibles. Esa es la definición frecuentista de la probabilidad, cuando tenemos muchos, pero muchos casos. Cuando las frecuencias relativas al principio empiezan a variar, porque claro, ustedes imagínense, vamos a hacer un ejemplito para que ustedes lo puedan entender, pero muy sencillo, con ese tema del lanzamiento del dado. Yo lanzo la primera vez el dado. Primer lanzamiento. Vamos a poner acá los lanzamientos. Primer lanzamiento. Salió un 6. Yo estoy calculando la probabilidad de que salga 4, ¿no? Si salió un 6, ¿qué voy a decir de la probabilidad? ¿Cuál sería la probabilidad si yo lo único que veo es eso? Que salió un 6. En base a esa experiencia previa.
0. Muy bien. Resulta que en el segundo lanzamiento salió un 4. ¿Qué dirían ustedes de la probabilidad? ¿Cuánto sería ahora? 0,16 dice Santiago. No, para nada. 0,6 dice Magdalena. No coincido. No coincido con el 5% de Magdalena tampoco. Quisiera saber qué cuentas están haciendo para saber lo que me están respondiendo, ¿no? Para poder entender. Ahí sí, Santiago Schiavoni, 50%, perfecto. ¿De dónde sale 50% acá? Y porque yo, en 2 lanzamientos, obtuve un solo caso favorable. Creo que ahí hubo un error. Quien dijo 5%, me parece que le faltó multiplicar por 100 y hubiese tenido 50% en vez de 5, ¿no? Esto da 0,5, o sea, 50%. Bien, Malene, entendí perfecto. ¿Qué pasa si lo tiro de nuevo y sale un 4? ¿Cuál sería la probabilidad ahora? No es 75%, Marcos, es parecido, porque la cuenta sería 2 sobre 3. Tampoco es 33, 2 sobre 3 es 66%. ¿Ah? 2 tercios, 66%. No es un tercio, son 2 porque ya salieron 2 4 en 3 lanzamientos. ¿Estamos, Josefina? Bien. Y si lo vuelvo a tirar y sale un 1, ¿cuál sería ahora la probabilidad? 50%, porque otra vez teníamos 2 sobre 4, ¿no? 50%. Y si lo vuelvo a tirar y sale un 2, y lo tiro de vuelta y sale un 3, y lo tiro de vuelta y sale un 5, y lo tiro de vuelta y sale un 5, y lo tiro de vuelta y sale un 6, y lo tiro y sale un 3, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lanzamientos. ¿Cuál estaría diciendo que es la probabilidad al cabo de 10 lanzamientos? 20%, perfecto, porque tengo 2 sobre 10, o sea, 20%. Esto quiere decir, fíjense, que las frecuencias relativas empiezan a variar. 0, 50%, 66%, 50%. Es como que si yo me trazara una línea de equilibrio, vamos a poner aquí una línea cualquiera, que fuera, no cualquiera, sino que yo voy a hacer justamente esto. A ver. Me voy a hacer primero un espacio en blanco para que ustedes puedan entender lo que vamos a hacer. Aquí. Voy a poner 2 ejes. En un eje voy a mirar la cantidad de lanzamientos y en el otro voy a mirar la probabilidad. En el eje horizontal voy a poner la cantidad de lanzamientos, n, y en este voy a poner la frecuencia relativa o la probabilidad. Fíjense que si yo hago el primer lanzamiento, ahí está el 1, después el lanzamiento 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, etc. Acá estaría yo en una frecuencia relativa de 100%, más o menos para graficar, ¿no? El 50% aquí, 50%. Yo tendría que cuando hice un lanzamiento, la cuenta me dio 50%, un puntito por acá. Cuando hice el segundo lanzamiento, un poco más alto, 66%. Hice el tercero, otra vez 50%. Hice el décimo y estoy acá en el 20%. Supónganse que esto fue variando la probabilidad, ¿no? Y entonces yo empecé con esta. El 0, el primer lanzamiento. Bueno, yo lo anoté ahí. Ahí, que fue haciendo así, que fue haciendo así, que fue haciendo así, que fue haciendo así. Fue subiendo y bajando para cada lanzamiento. Pero cuando el tiempo va transcurriendo, la frecuencia relativa varía cada vez menos y tiende a estabilizarse. Y cuando tiende a estabilizarse, casi que termina siendo una línea recta. Y adivinen cuál será ese valor de esa línea recta. ¿Cuál será la frecuencia relativa correspondiente a esa línea recta? Seguro que lo van a poder decir. ¿Qué les parece?
Porque la voy a poder calcular con la probabilidad frecuentista de la misma forma que la que hacemos con la definición exacta. Número de casos favorables sobre número de casos posibles. ¿Cuánto les parece que será eso? Exacto, Marcos, muy bien. 16,6%. ¿Que de dónde sale? Y yo tengo un caso favorable, para que salga un 4, sobre los 6 casos posibles. Y un sexto es aproximadamente 0,1666, ¿no? Entonces, efectivamente, de ahí sale esto. La definición frecuentista de probabilidad es para una serie bastante larga. O sea, fíjense, esto se da para un número de lanzamientos muy grande que tiene que crecer cada vez más, y ahí logramos que la frecuencia relativa se vaya estabilizando. Hacemos nuevas repeticiones y la variación de la frecuencia relativa va a ser cada vez menos. ¿Se comprende ahí? Porque la frase así sola como está es media compleja de entender, pero con este ejemplo creo que podemos llegar a entenderlo un poquito mejor. ¿Seguimos? Perfecto, seguimos entonces. Y hay otras veces en las cuales nosotros tenemos que contar para poder saber cuáles son los casos favorables y cuáles son los casos posibles. Como por ejemplo nos podía haber pasado en el caso del gen, que tuvimos que pensar un poquitito para saber cuántos casos favorables teníamos, cuántos casos posibles teníamos. Y no siempre vamos a tener la suerte, por ejemplo, de tener varones, mujeres, meter papelitos en una bolsa, ya sabemos cuántos varones hay, cuántas mujeres hay, y hacemos directamente la cuenta. Entonces vamos a tener que usar técnicas de contar. Unas técnicas para contar, y ya vamos a poner ejemplo, puede ser lo que se llama diagrama de árbol, cuando los resultados posibles son pocos, porque si son muchos, el diagrama de árbol no nos sirve porque vamos a tener un diagrama enorme que ni siquiera vamos a poder manejar. Y la otra técnica de contar está basada en el análisis combinatorio, que son variaciones, permutaciones, combinaciones. Todo esto es una cuestión matemática que por suerte para ustedes es muy lejana, no la van a tener que tener en cuenta, porque los problemas que ustedes tienen asociados con lo que es la probabilidad no requieren del uso de análisis combinatorio. En cambio, si yo estuviera con el dado, con los naipes, si tuviera que trabajar con artículos defectuosos que se fabrican en una fábrica cualquiera, artículos buenos, si tuviera que trabajar con otras cuestiones que no sean relacionadas con la ciencia de la salud, seguramente hubiésemos tenido que estudiar primero el análisis combinatorio para después aplicar técnicas de conteo relacionadas con él. Nosotros vamos a trabajar con el diagrama de árbol. No es que no vamos a ver nada del análisis combinatorio, porque en un momento dado, recuerden esta palabrita, combinaciones, van a aparecer necesariamente en el cálculo de probabilidades. Pero es una partecita muy chiquitita y muy fácil de entender. Entonces, vamos a entender esto, ¿no? ¿Cuál es el principio fundamental del conteo? O sea, cuando hablamos de contar, ¿qué significa que tenemos que contar? Primero, que un experimento consta de K sucesos encadenados. Imagínense, si ustedes quieren, vamos a poner que un experimento cuenta de 40 sucesos encadenados, uno atrás de otro. Es muy grande este número, ¿está? Pero yo como para que lo entiendan. El primer suceso puede suceder de N1 manera distinta. O sea, el primer suceso podría ocurrir de 10 formas distintas. El segundo, N2, o sea, el segundo de N2 maneras distintas. Supongamos que el segundo puede ocurrir de 5 maneras distintas. Y dice, y así sucesivamente hasta completar los K, o sea, los 40 sucesos que tendría nuestro experimento. Entonces por ahí puede aparecer un N3 que sea de 15, vamos a poner 17 maneras diferentes, y luego un N4 que va a ser de 3 formas diferentes.
A ver, en este caso en realidad tengo que poner de 8. ¿Por qué dije yo tengo que poner de 8 y me impuse esto? Porque la suma de las distintas formas en que puede ocurrir un suceso me tiene que dar el número de sucesos encadenados que tenemos. Entonces puede ocurrir que un suceso ocurra de 2 maneras diferentes, un suceso puede ocurrir de 3 maneras diferentes, un suceso puede ocurrir de 4 maneras diferentes, pero la cantidad de esas maneras diferentes, todas me tienen que sumar este valor K. Eso es un principio fundamental para realizar un conteo. Muy teórico, pero ahora lo vamos a aplicar en un ejercicio como para que ustedes lo puedan entender. Y si algo queda sin entender, lo preguntan como siempre, no hay ningún inconveniente. Ahora vamos a ver esa técnica de conteo en un diagrama de árbol. Y quiero que lean detenidamente, vamos a leer juntos, este enunciado. Una pareja decide tener 3 hijos. Representar mediante un diagrama de árbol los posibles resultados en cuanto al género. Acá vamos a poner, para que sea más sencillo, vamos a interpretar en cuanto al sexo. En este caso, la experiencia consta de 3 sucesos. Vuelvo a la diapositiva anterior, como para que terminemos de entender esto. Una pareja decide tener 3 hijos. O tiene 3 hijos. 3 hijos. Obviamente que estos hijos pueden ser, de acuerdo al sexo, femenino o masculino. Entonces, los sucesos están encadenados porque yo voy a tener primero un hijo, después va a tener otro hijo y después va a seguir teniendo un tercer hijo. Eso es lo que tiene que ver con, consta de K sucesos encadenados. K, en este caso, sería el resultado al cabo de tener los 3 hijos, suponiendo que ninguno nazcan simultáneamente, ¿no? Son 3 nacimientos diferentes. El primer suceso puede ocurrir de N1 maneras distintas. A eso lo vamos a estudiar ahora en el diagrama de árbol. El segundo hijo puede ocurrir también de N2 maneras distintas, y el tercero también de N3 maneras distintas. Y ahora vamos a ver esto aplicado al diagrama de árbol. Para comenzar, simplemente arrancamos, les planteo el diagrama completo, pero ahora lo vamos a analizar. Fíjense que tenemos el nacimiento del primer hijo, y lo voy a marcar por acá, como para que se entienda, con rojo, todo lo que tiene que ver al nacimiento del primer hijo. Voy a marcar con azul lo que tiene que ver con el nacimiento del segundo hijo, y voy a marcar con verde lo que tiene que ver con el nacimiento del tercer hijo. Creo que lo más fácil de ver es qué pasa con el resultado del primer hijo, ¿no? Porque si la pareja tiene un hijo, y estamos viéndolo desde el punto de vista del sexo, no nos queda otra posibilidad de que ese hijo sea varón o sea mujer. Yo parto desde este punto y digo, bueno, o puede ser varón o puede ser mujer. Dice varón y hembra el texto acá. Vamos a poner varón, mujer. ¿Entienden lo del segundo hijo que está en azul? ¿Por qué hay 4 posibilidades diferentes acá? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, perfecto. Esto tiene que ver con una parte cronológica, ¿no? Estamos hablando que en el tiempo, esta familia tuvo su primer hijo. Luego tuvo el segundo hijo. Y luego tuvo el tercer hijo. Yo tengo que analizar en un diagrama de árbol todas las posibilidades que tengo. Entonces tengo que escribirlas absolutamente a todas. El primer hijo, ¿qué puede ser? Desde el punto de vista del sexo estamos hablando, ¿no?
mujer o varón. Entonces lo que nosotros hacemos es, salimos del primer puntito, el inicio del diagrama de árbol, y tenemos que abrir dos caminos, porque tenemos dos posibilidades diferentes, varón o mujer. Si acá estuviéramos hablando de una variable cualitativa como el sexo, que en vez de tener dos características tuviera tres características, yo estaría obligado a abrir un tercer camino. ¿Se entiende esto? Por lo menos en el comienzo. Vamos bien, perfecto, se entiende. No sabemos, porque esto está realizado antes de tener ninguno de los hijos. No sabemos qué es lo que puede pasar. Pero, si el primer hijo fue varón, ¿qué puede pasar con el segundo hijo? Y acá arrancamos con un nuevo puntito a partir de esto, de esta situación. ¿Qué puede pasar con el segundo hijo? Y para el segundo hijo, a partir del primero, se abren dos caminos diferentes. Se va a abrir este o se va a abrir este. Puede ser varón o puede ser mujer. ¿Se va entendiendo esto? ¿Hasta ahí? Bien. ¿Y si el primer hijo en vez de ser varón hubiese sido mujer? Y bueno, a partir de este punto se abren dos caminos. El segundo hijo puede ser varón o puede ser mujer. Por eso es que yo, para el segundo hijo, tengo indicadas 4 posibilidades, que no significa esto de que va a ser 2 varones y 2 mujeres como alguien escribió por ahí, sino que si yo me paro mirando solamente, lo que voy a hacer ahora, la primera parte del diagrama, solamente esto, hasta ahí, que tenga 2 hijos la pareja, el primer camino, que yo arranqué del punto rojo, llegué a varón, y del punto negro seguí por arriba hasta varón, me está diciendo que la familia va a tener, al cabo del segundo hijo, el primer hijo varón y el segundo hijo varón. ¿Lo ven a eso? Siguiendo este camino. Pero puedo seguir este otro camino, que el primer hijo sea varón y el segundo sea mujer. Entonces, en este caso, yo tendría que el resultado de este recorrido es varón primero, mujer después. ¿Se animan a completar los otros dos? Perfecto, mujer primero, varón después, mujer, varón. Y por último, el de abajo, mujer primero, mujer el segundo, mujer, mujer. Alguien dirá, bueno, pero es lo mismo tener varón, mujer que mujer, varón. ¿Les parece que es lo mismo? No, porque depende. El primero en un caso va a ser el mayor, va a ser varón, y en el otro caso el mayor va a ser una mujer. Pero resulta ser que nosotros no tenemos que pensar en 2 hijos, sino que tenemos que pensar en 3. Entonces, a partir de cada nueva posibilidad del segundo hijo, se abre nuevamente la posibilidad de tener o varón o mujer. Borro esto que está confundiendo. El mismo esquemita, ¿no? Para cada uno de ellos yo diría, bien, llegué a un puntito, entonces a partir del puntito que representa el segundo hijo, tengo 2 posibilidades. Una, me voy, puede ser varón, la otra, el tercer hijo, puede ser mujer. Y habíamos dicho que acá el recorrido en rojo, fíjense, era varón, varón, y después sería entonces varón el primero, varón el segundo, y si voy por arriba, varón el tercero. Pero si voy por abajo, varón el primero, varón el segundo, mujer el tercero. Y así se completaría todo este esquema con estas 8 posibilidades que tenemos. ¿Se comprende el diagrama de árbol y cómo lo construimos? Este diagrama está bueno. Este diagrama está bueno cuando nosotros tenemos poquitos casos. Porque imagínense que yo tuviera que analizar el caso de 4 hijos, un cuarto hijo. O sea que yo todavía no podría cerrar ahí, sino que tendría
no podría cerrar esto, sino que tendría que salir de cada uno con nuevas flechitas. O sea, de este varón para acá, de esta mujer para acá y para acá, y así sucesivamente. ¿Cuántos casos tendría para el cuarto hijo si yo tuviera que seguir el camino? Tengo 2 para el primero, tengo 4 para el segundo, tengo 8 para el tercero. ¿Cuántos caminos diferentes tendría para el cuarto? Bien, Marcos, bien, Josefina, bien, Ileana. Tendría 16, exactamente, tendría 16. Y si sigo, voy a tener en un quinto hijo 32. Ustedes imagínense que si yo sigo agregando flechitas y sigo agregando niveles, no me va a alcanzar la hoja para trabajar. Por eso decimos que el diagrama de árbol es útil cuando tenemos poquitos casos. En realidad, si yo tengo n sucesos, en este caso 3 hijos, y que cada suceso tiene 2 posibilidades, el número total que voy a tener es 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. Fíjense que 2 elevado a la 1 da por resultado 2, que son las dos posibilidades que tenemos para el primer hijo. Pero 2 elevado al cuadrado da 4, que son las 4 posibilidades que tenemos para el segundo hijo. Y 2 al cubo es 8, que son las 8 posibilidades que vimos para el tercer hijo. Y sin saber esto ustedes, pero hicieron bien el razonamiento, si hubiese un cuarto hijo, 2 a la cuarta sería 16. Si en vez de tener 2 posibilidades, yo hubiese planteado un ejercicio donde mi variable cualitativa tenía 3 posibilidades, para cada nivel yo hubiese tenido que hacer el cálculo de 3 a la n. Entonces, en el primer caso hubiese tenido 3 a la 1, 3. En el segundo es 3 al cuadrado y hubiese tenido 9 en vez de 4. Y en el tercero, que es 3 al cubo, hubiese tenido 27 en vez de 8. Fíjense cómo crece enormemente a medida que aumenta no solo el número de sucesos, sino también las distintas posibilidades en cada suceso. Ese es el esquema de un diagrama de árbol, que nos sirve para contar y nos sirve para calcular probabilidades. Es importante que ustedes aprendan a construirlo, porque va a servir para calcular probabilidades, aunque todavía no hemos dicho cómo se calculan estas probabilidades. ¿Pero se entiende hasta acá cómo funciona el diagrama de árbol? Bien, fíjense que de un enunciado cortito, chiquito, que es lo que tenemos a la izquierda, sacamos un esquema enormemente grande, ¿no? Ya vamos a trabajar también detenidamente con esto. Ahora avancemos un poquito. Vamos a ver algunos ejemplos para aplicar lo que hemos visto hasta acá de probabilidad. Hasta donde lleguemos, ¿no? El resto, como les decía, está en los videos que ya les subimos nosotros al campus. O sea que lo pueden ver ahí. Porque el martes vamos a trabajar con nuevos ejemplos que no aparecen acá. ¿Para qué? Para que ustedes tengan los que nosotros ya hemos dado el año anterior y nuevos que vamos a incorporar a partir del martes. Entonces tienen más material de estudio. El experimento es seleccionar un niño que asiste a un comedor escolar y evaluar su estado nutricional, pero no nos quedamos ahí, sino que decimos teniendo en cuenta el sexo. Voy a hacer un ejercicio mental con ustedes. Vamos a olvidarnos de lo que está marcado en celeste. ¿Qué harían ustedes ahí? Si tienen que seleccionar al azar un niño que asiste a un comedor escolar y evaluar su estado nutricional. ¿Qué harían? ¿Los escucho o los leo? Pónganse en la situación de nutricionistas futuros, pónganse en la situación de alumnos que están trabajando en un proyecto de investigación y que tienen que acompañar al docente a ese comedor.
Un sorteo, ¿para qué, Santiago? Si acá el experimento dice seleccionar al azar un niño que asiste a un comedor escolar y evaluar su estado nutricional. El sorteo es para seleccionar al azar, estoy de acuerdo. Pero previo a todo esto, ¿qué tendrían que haber hecho? ¿Qué tendrían que realizar? Previo a ese sorteo, que está bien. Una lista, vamos por ahí, Marcos, ¿y qué pondrías en esa lista? Asignarle un número a cada uno, bien, pero ¿qué más habría en esa lista? Para no poner el nombre, podríamos ponerle directamente que a Pedro le damos el número 1, a Lucas el número 2, etc. Y nos quedamos con eso nomás, una lista con los nombres. ¿Y cómo sacamos el estado nutricional, Josefina? Por ejemplo, con la forma más simple que saben ustedes, que conocen. Sacando el IMC, o sea que, entonces, no se queden cortos con la respuesta. Tendrían que confeccionar una lista con los niños, pero ¿qué más tendrían que hacer con esos niños? Calculando el IMC no me quedo conforme. Contarlos no me interesa, lo vamos a ver. Ahí está, anotar el peso y la altura. Entonces vamos a hacer algo más, Santiago. En vez de anotar el peso y la altura, ¿qué te parece si los medimos y los pesamos? Y después los anotamos. Entonces, pongámonos en situación. Llegamos a un comedor escolar y tenemos que evaluar el estado nutricional de niños. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es mínimamente pesarlos y medirlos. Después que los pesamos y los medimos, anotamos el peso y la altura. Hasta ahí estamos genial, pero resulta ser que yo oculté una parte, que decía teniendo en cuenta el sexo. ¿Esto requiere la misma información o requiere más información? Más, porque vamos a tener que agregar, además de anotar el peso que pesamos, la altura que medimos, vamos a tener que anotar también de qué sexo es ese chico que estamos pesando o midiendo. Bien. Ya puestos en situación, podemos pensar entonces cómo armamos esto. No sé, Caro, si querés aportar algo más. Nos están quedando 6 minutos, podemos trabajar bien, pero ahí dice Agustina que hay que separar entre femenino y masculino. Bien. Sí. No sé, Caro, si querés aportar algo más o seguimos avanzando, como vos quieras. No, a ver los chicos, a ver cómo se... Ay, bueno, ya lo Ay, mostraste. no, Sí, estoy mostrando, pero bueno, yo les iba a disculpa. decir de qué forma ellos por ahí podían llegar a organizar toda esa información por estas tablas de doble entrada que son súper prácticas al momento de desglosar y simplificar todos los datos que uno va recogiendo durante una investigación. Claro, porque nosotros tendríamos una planilla que sería una base de datos en donde anotamos si queremos el nombre del chico, el número de orden que le asignamos, lo pesamos, lo medimos, calculamos el índice de masa corporal, le asignamos un estado nutricional en base al índice de masa corporal y anotamos su sexo. Pero toda esa información la tenemos que organizar, como dice Carolina, para mostrar. ¿Se entiende lo que dice? Resumirla. Y resumirla, exactamente, porque ahí Sí, estamos porque... mostrando información y estamos resumiéndola. ¿Ustedes comprenden, mirando esa tabla, qué significa este número 35 que aparece acá? Ahí lo marco. Este número 35, ¿qué significa? Leyendo la tabla. Dice Marcos que hay 35 mujeres con normopeso. Muy bien, hay 35 niñas, en este caso mujeres, está bien, con normopeso. Muy bien. La estructura de nuestra tabla, siempre, cuando hablamos de tablas de este tipo bivariadas, porque estamos, fíjense, estudiando el estado nutricional, primera variable que aparece, estado nutricional, pero, como está en celeste, teniendo en cuenta el sexo. O sea que ahora se nos complica un poquito porque tenemos más información, tenemos que cruzar dos variables. Entonces el esquema va a ser que algunas van a estar agrupadas en columnas, ahí muestro, en columnas, y otras van a estar agrupadas en filas. Por ahora,
indistintamente vamos a elegir que el estado nutricional esté en columnas y el sexo en filas. Digo indistintamente porque podríamos haber puesto sexo acá arriba, masculino, femenino, y acá estado nutricional con sus 4 categorías. Por ahora indistintamente lo vamos a manejar así. Esto de que tenga la letra A, el estado nutricional, A1, A2, A3, A4, las distintas categorías de esta variable cualitativa, y que sexo tenga la letra B, y femenino B1, masculino B2, es simplemente para poder resumir después en el cálculo, cuando nosotros hagamos referencia, por ejemplo, a normopeso, en vez de poner la palabra normopeso, vamos a poner directamente la identificación A2. Con A estamos hablando del estado nutricional, y con A2 de la segunda categoría del estado nutricional. Esa tabla, pregunto yo, y es la última cosa que vamos a hacer en el día de hoy, la última pregunta, no voy a avanzar más. ¿Está completa? ¿Tiene toda la info? ¿O ustedes la podrían mejorar de alguna manera? ¿Podrían sugerir algo para mejorarla? Claro que el total. Muy bien, porque si yo les pregunto a ustedes, ay, ¿cuántos chicos participaron en este estudio? ¿Qué tendrían que hacer ustedes si les pregunto cuántos chicos participaron en este estudio? Sumar todos. Entonces no está toda la información, porque esa información estaría bueno que yo la tenga visible. Pero además de saber cuántos chicos participaron en el estudio, habría otra información más que también sería necesario mostrar. A ver si se les ocurre. Porque así como alguien, como yo dije, podemos preguntarnos cuántos chicos hay en el estudio, yo les voy a preguntar, ¿cuántos chicos con sobrepeso hay? No hay que agregar rangos de peso, chicos. A ver, vamos Santiago despacio. Estamos haciendo un estudio de 2 variables que son cualitativas. Por lo tanto, no tenemos que hablar de tablas de intervalo ni nada por el estilo. Estamos hablando de variables cualitativas con sus atributos o características. Y ahí está bien, me están diciendo que son 10 niños los que tienen sobrepeso, y dice Marcos que podríamos agregar el total de cada estado nutricional. Bien, Marcos, yo lo voy a agregar en rojo. ¿Solo del estado nutricional? ¿Cómo? ¿Solo del estado nutricional el total? Y eso es lo que dijo Marcos, Sofi. No, sí, pero para los chicos y solo el... Ah, sí, sí, por supuesto. Y por sexo están diciendo los chicos también. Muy bien, a esa pregunta o esa respuesta era la que estaba esperando Sofía. También deberíamos agregar acá el total por sexo. Entonces nosotros deberíamos agregarle a esto una columna más que diga total, otra fila más que diga total,